pila, pero cualquier cosa mejor se la voy a pasar porque no voy a hacerla. Sí, excelente, así ya me pirateo tu presentación para luego yo dar clase. Claro, adelante. Y ya les digo, no, esta presentación la hice yo y me quedó bien padre. Y mi presentación rosa, ¿verdad? Presentación rosa. Ay, Sí, no, no, ya no. es que les voy a decir que ando ya en modo muy incluyente y todo el relajo. Sí, no. ¿Y en la universidad qué novedades? No, pues nada, ya sabes, acá lo mismo de siempre, yo aquí peleado con el doctor Lázaro peleado con Briones, y nos agarramos del chongo y todo, así bien padre. Ay, no. Ya sabes que aquí hay cosas que nunca cambian, Fer. Sí, no, claro. No, ahorita, de hecho, fíjate que estamos con un proceso ahí de acreditación. De hecho, hoy Creo terminó, que bueno, ajá, fue lo que estaba hoy, viendo. hoy termina, de hecho, a ratito. Entonces, a ver qué tal nos va. Yo pienso que bien, o sea, yo pienso que todo va a estar bien. Pues ya sabes, ¿no? Ya ves que tenemos ahí también preguntado, ¿ah? Para mejorar la carrera y todo este rollo. Sí. Pues sí es cierto, o sea que la verdad que pues sí nos hacen falta profesores, bueno, igual no sé si te había comentado, pero ya se abrió ahí en la unidad ahí de Cadereyta, ya también se abrió la carrera. Sí, fue lo que vi hace poco. Oye, ¿no te interesaría así como que hacer una maestría y luego venirte para acá, Fer? Pues lo pensé, la verdad, pero pues yo creo que ahorita no. Por Como eso me que, caes bien, Fer, porque siempre has sido bien sincerota. es que ahorita como que me gustó la onda de que sí quiero aprovechar un tiempo experiencia de campo. Y No, ahorita sí, pues seguro, seguro. ahí donde estoy, pues sí, bueno, ahorita está baja la chamba, ¿verdad? Pero ya pues nada más empieza a haber un poco de trabajo, pues sí como que me gusta la onda esta de estar agarrando la experiencia de campo. Pero sí, la verdad es que sí, una maestría no me vendría mal. Fíjate, no es mala idea, ¿eh? Si por ahí tienes oportunidad. Y no lo digo, o sea, por una situación de que yo te diga vente para acá, sino más bien, parece que no, pero ya ahorita que empieza a agarrar experiencia, que empieza a ver qué onda ahí en campo y todo ese relajo, Ajá. incluso para crecer profesionalmente, ahora sí te va a convenir tener de repente ahí la maestría, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, primero ahorita ahí la situación esta de seguir creciendo profesionalmente y la experiencia, ¿no? De campo. Ajá. Nada más que sí, luego no vas a salir, o sea, que ya llevas como 20 años ahí y luego me vas a decir que no, es que quiero seguir teniendo experiencia de campo, porque casi no he tenido. Ya, ya fue mucho. Ya fue mucho. Ya ni hay nuevas cosas. No, está bien, Fer. Ya Sí. te digo que pues ahí sí de repente te vamos a estar molestando, pues precisamente para este tipo de pláticas, ¿no? Porque para los chicos, bueno, yo pienso que son muy ilustrativas, o sea, está muy chido que ustedes ya directamente platiquen sus experiencias, ¿no? Y nos Sí, comparten, ¿verdad? De la parte técnica que ustedes han aprendido, claro. sí, sí, sí. De hecho, ahorita que me acuerdo que en la conferencia pasada, no me acuerdo quién preguntó algo sobre las prácticas, sobre si donde yo estoy aceptan practicantes, por si les sirve el dato para cuando sea su oportunidad, ahí aceptan practicantes. De hecho, iba a entrar una compañera, pero creo que al final no entró de ahí de la universidad. Pero Ujú. sí, si les interesa el dato y ya creo que al final de este año es cuando entran a prácticas. Si les interesa, ahí en Repstein aceptan practicantes. Ah, excelente, pues ahí está, Mariana. Sobre todo ustedes que van a coincidir los tiempos, al menos, ¿no? Con los de noveno por ahí. Fer, y Pero esa, no, o sea, está bien. la empresa está en Villa. Está en Villahermosa, o sea, como tal está en Villahermosa, pero bueno, es que aquí en Villahermosa difícilmente una empresa va a estar como que en el cuadro de la ciudad, está como, sí, como de aquí está como a media hora, pero sí es Villahermosa, Sí, es pero Villa. o sea, sí es aquí en Villahermosa, pues nada más que es a las salidas hacia la carretera. Y así Sí, la sí. mayoría de las empresas aquí están rumbo a carretera.
Ah, ok, ok. Oye, ¿y no se les fue la luz? Ay, sí. Sí, ¿verdad? Sí, vi por ahí que se quedaron sin luz medio Villahermosa. Sí, ayer, en la noche y sí, yo me quedé así de que, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Pero fue Ay, algo del no, qué feo. suministro de gas ahí acá en la zona sur de Comisión. Sí, sí vi, sí estuvo catastrófico y luego que hace calor. Ay, no, sí, está acá hace mucho, mucho calor. Yo pensé que allá hacía calor, pero no. Ay, bien, súper húmedo, ¿no? Ahí esa zona es muy, muy húmeda. Increíble. Sí, desde allá, bueno, que me tocó en Poza Rica, yo sentí que allá el calor era insoportable, pero no, acá es más. Muy bien. Oye, ya me llegó tu presentación, entonces cualquier cosa Ajá. yo igual ya la compartí por ahí para que los chicos, ahí contigo, Mariana, ahí checa tu WhatsApp también. Sí, de hecho sí estoy viendo porque es Perfecto. que tengo mi computadora personal, entonces se me hace que sí voy a hacer cambio porque esta cosa ya no. Sí, sí, no te preocupes, ya ahí también se lo mandé a los chicos para que estén pendientes. Bueno, yo ahorita voy a estar un rato, también ya no te quiero quitar mucho tiempo, Fer, voy a estar un ratito aquí y luego yo me tengo que salir por esa situación de las acreditaciones y ese rollo, Ajá, sí, sí. este, pero sí, les digo por si de repente ya no me ven conectado, no es porque haya visto tu presentación bien gacha, Fer, ¿eh? No es por eso. Nada personal. Sí, sí, no es nada personal, es que tengo que atender ahí otra reunión. Sí, Pero sí, sí. me da mucho gusto saludarte y qué bueno que nos acompañes en este tipo de eventos. Ujú, sí, sí. Y bueno, ya le paso la batuta a los muchachos ahí A para ver. que nos digan qué es lo conducente, qué es lo que sigue, ¿no? Ya está por ahí, Robert, Mariana, muchas gracias. Y bueno, a todos los demás, muchachos, muchas gracias por asistir a esta plática. Sí, ya empezamos la grabación en vivo en Facebook y está todo listo para comenzar. Ok. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos los presentes. Es un placer darles la más cordial bienvenida a esta conferencia llevada a cabo en línea, organizada por UNL SP Student Chapter. Agradecemos su presencia y participación en este espacio de divulgación científica. El día de hoy es un honor contar con la presencia de una ingeniera petrolera egresada de nuestra Facultad de Ciencias de la Tierra de la UNL, quien nos brindará una perspectiva enriquecedora sobre su trayectoria profesional y los conocimientos adquiridos durante su incursión dentro de la industria. Antes de dar inicio, les recuerdo que esta conferencia se está impartiendo a través de la plataforma de Microsoft Teams y además está siendo transmitida en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Les invitamos a mantener sus micrófonos silenciados durante la exposición para evitar interferencias. Al final de la conferencia tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas donde podrán participar activamente. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestra conferencista invitada. Compartiré una pequeña semblanza acerca de la ingeniera. Su nombre es Fernanda Raquel Vázquez Flores. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Tierra en el año 2023. Ella realizó prácticas profesionales en Pemex Exploración y Producción en el activo de exploración terrestre norte. También realizó actividades en el área de diseño de cimentaciones y taponamientos. Asimismo, siguió desempeñándose en el activo como ingeniera de cimentaciones, viendo desde el diseño hasta la parte operativa. Actualmente se encuentra en el activo de producción Bellotejujo realizando operaciones de taponamiento de pozos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la ingeniera Fernanda Vázquez, quien nos hablará sobre el tema titulado Lineamientos y procedimiento operativo de taponamiento de pozos. Les doy la palabra, ingeniera. Sí, gracias, Mariana. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ay, ¿me pueden confirmar si se ve?
Sí, sí se ve. Ok, ahí. Ay, Dios mío. Bueno, como lo comentó Mariana, pues el día de hoy voy a hablarles sobre este tema que es lineamientos y procedimiento operativo de taponamiento de pozos. Bueno, voy a comenzar. Principalmente, bueno, me interesó como que aclarar primero que nada el concepto de tapón de cemento, que es más que nada lo que se va a abarcar durante toda la plática, enfocado al abandono de pozos, pero sí me interesa como que quedara claro como el concepto de qué es un tapón de cemento, que básicamente, bueno, es el volumen de lechada de cemento que se coloca ya sea en agujero entubado o en agujero descubierto. Decir agujero entubado me estoy refiriendo ya sea a colocarlo dentro de una TR, dentro de un aparejo de producción o dentro de un liner. Y en agujero descubierto, bueno, pues como su nombre lo indica, en el agujero, cuando se deja pues, sin bajar una tubería de revestimiento. Esto se hace con diferentes fines. Normalmente, pues puede ser ya sea que sea un tapón de desvío, un side track, para continuar perforando una zona horizontal. Puede ser también que un tapón se coloque para abandonar un intervalo que ya se probó, se descartó como intervalo productor, entonces, bueno, se pasa a taponar para quizá a lo mejor probar una zona más arriba, o en su defecto, bueno, taponarlo permanentemente. Pero pues básicamente estas son como que los fines que tiene colocar un tapón de cemento. Las técnicas también de colocarlo varían. Puede ser que sea un tapón forzado, es decir, va directo a formación. Aquí lo que hay que tener en cuenta, para colocar, por ejemplo, una cementación forzada, primero que nada, pues tiene que existir una admisión hacia la formación. Para esto previamente se hace una prueba de admisión, que sería como una prueba de goteo. Se verifica la admisión hacia la formación, entonces ya, bueno, se procede a determinar con qué presión se va a inyectar este cemento hacia la formación. Y de la otra manera en la que se puede colocar un tapón, ya sea por circulación. Por circulación, como su nombre le indica, un tapón por circulación, lo que tiene que tener como concepto básico es que exista una circulación hacia donde yo voy a derivar, bueno, a continuar circulando los fluidos que voy a desplazar para colocarlo. Este tapón se puede colocar ya sea con tubería flexible, se puede colocar a través de TP o en una tubería de revestimiento hacia un siguiente espacio anular. Y básicamente de esta manera es como que el concepto general de lo que es un tapón de cemento, sus fines y las maneras en las que se puede colocar. Aquí, bueno, estos son un par de conceptos que me interesaban como que quedaran como que claros para como que entender el concepto de lo que es un taponamiento. Me estoy enfocando más que nada en el abandono definitivo de pozos, pero como ya lo comenté, pues un taponamiento pues puede ser para diferentes cosas, entre ellas pues bueno, un desvío de pozo para seguir perforando una zona horizontal, un abandono temporal o como en mi caso lo voy a tratar de explicar, un abandono permanente del pozo. Empezamos con lo que es un abandono de pozo, que básicamente, bueno, aquí es una intervención que se realiza en el pozo mediante la colocación de barreras, que ahorita, bueno, voy a explicar lo que es una barrera. Esto con el fin de ya impedir los flujos de mis intervalos productores hacia la superficie. Y pues aquí existen diferentes, digamos así, requerimientos que te piden organismos regulatorios para colocar estos tapones. Pero bueno, igual ahorita comento esa parte. Lo que es una barrera, el abandono de pozos, como lo acabo de comentar, básicamente consiste en colocar barreras en el pozo. ¿Y ahora qué es una barrera? Una barrera, pues básicamente es como un mecanismo que te protege, tú tienes un intervalo abierto que lógicamente ya probaste, a lo mejor ya estuvo produciendo durante mucho tiempo, por cierta razón este intervalo se va a abandonar, entonces yo lo que quiero es crear una barrera que me permita como aislar todos estos fluidos de la formación hacia la superficie y pues tener como que un control de estos fluidos. Este tipo de barreras se pueden clasificar de dos maneras, una barrera primaria y una barrera secundaria. Una barrera primaria sería pues básicamente la primera línea de contención que yo tengo en el pozo. Estas normalmente son las que están en contacto con los fluidos de la formación. Y como segundo lugar tenemos una barrera secundaria. Esta es como una, pues digámoslo así, un apoyo a la primera línea de contención que sería nuestra barrera primaria. Estas barreras secundarias normalmente no suelen estar en contacto con los fluidos.
Ahorita igual, más adelante voy a explicar cómo, para que se nos quede un poquito el concepto de lo que sería una primaria y una secundaria. Y bueno, lo que sería un organismo regulatorio, que básicamente es una organización que supervisa y regula todos los aspectos de la vida nacional. Estos pues son organismos del orden público, entonces todos estos organismos tienen la facultad de ejercer poder sobre el pozo, que a final de cuentas un pozo viene siendo una propiedad federal. Entonces, bueno, todos estos organismos son los que se encargan de pues, regular todas estas actividades, proteger el medio ambiente y, bueno, cuidar todo lo que es el tema económico, el tema laboral y todo este tipo de cosas. Dentro de los organismos regulatorios que existen en el sector energético, tenemos estos tres principalmente. Estos organismos, como ya lo comenté, son organismos que tienen la facultad de ejercer, pues no quiero decirlo así como poder, pero sí cuando va a iniciar un proyecto, ya sea de perforación, de terminación, de abandono, todos estos organismos son los responsables de verificar que los programas se hagan de acuerdo a los, pues como a los códigos que ellos mismos imponen para cuidar más que nada lo que es el medio ambiente, la propiedad nacional y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, CNH tiene la facultad como organismo público que si se infringe, pues no sé, alguna ley ambiental, todo este tipo de cosas, puede mandar a taponar el pozo, cerrarlo temporalmente o permanentemente. Pero pues, básicamente todos estos organismos son como que a los que se les tiene que rendir cuentas a la hora de hacer cualquier actividad en los pozos. Bueno, esta es como una imagen en la que quise representar cómo es el ciclo de vida de un pozo. Como lo comenté, yo me estoy como que enfocando en el taponamiento de pozos para su abandono. Un pozo pues inicia desde que es el diseño. En el diseño pues se crea todo, cómo se va a perforar y todo este tipo de cosas. Después de ya que tiene un diseño del pozo, se pasa a lo que es perforación, el pozo pasa a terminación y se pone a producir. En el caso que existan hacer reparaciones, bueno, es donde intervienen las reparaciones ya sean mayores o menores y sigue produciendo. Y ya después de que el pozo produjo cierto tiempo, a lo mejor su curva de producción ya se declinó o por cierta bueno, realmente influyen muchos factores para decidir abandonar un pozo, pero lo principal a veces porque simplemente el pozo ya no es rentable, ya su curva de productividad ya se declinó y bueno, pues se decide abandonarlo. Básicamente pues es como pasa toda la vida del pozo y en qué momento se decide que se va a abandonar. Si recordan ahorita lo que les explicaba de las barreras, ya sea para perforación, terminación o producción, el pozo siempre tiene que tener sus dos barreras para yo operador, poder realizar una intervención en el pozo. Por ejemplo, en el caso de la perforación, yo debo de tener primero que nada una barrera primaria para después poder tener una secundaria que me garantice la integridad del pozo. En el caso de la perforación, por ejemplo, mi primera barrera primaria que voy a tener yo como control del pozo es el lodo de perforación, en el que yo estoy manteniendo una columna por encima de mi presión de poro, pero sin llegar a la fractura. Y esta es como mi primera barrera que yo tengo en el pozo. En la perforación, bueno, están todo el conjunto de preventores que se podría decir que es como una segunda barrera de contención. Durante la terminación, bueno, es prácticamente lo mismo. En la terminación, nuestra primera barrera podemos decir que podría ser que ya tenemos las zonas aisladas mediante cemento, o sea, las TR ya se cementaron, el pozo se disparó, se pone a producir, pero yo ya tengo aislado como que con el cemento yo ya tengo aislada la formación. Entonces, digamos que es como mi primera barrera. Y bueno, igual tenemos, si el pozo pues sigue produciendo, pues tienes tu medio árbol de válvulas, entonces es como tu segunda barrera. Y pues en general como que siempre es como que la cuestión de que el pozo en cualquier intervención que yo voy a realizarle, tiene que tener sus dos barreras para yo como operador, como ingeniero, poder tener la seguridad de que voy a realizar una operación y va a salir con éxito. Entonces, básicamente es como que el concepto de que en cada operación del pozo yo tengo que tener como que aseguradas y probadas mis dos barreras. Okay.
Como requerimientos de abandono, yo principalmente tengo 2 requerimientos que me dice la CNH que yo debo como compañía cumplir para asegurar que estoy abandonando un pozo de acuerdo a lo que ellos mismos me están diciendo. El primer requerimiento que se debe de cumplir es crear un aislamiento mediante una doble barrera. Esta es una filosofía que ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar. Se debe colocar una doble barrera para las zonas que fueron productoras. Es decir, como ya les expliqué, el pozo tiene como que pasó todo su ciclo de vida, en un punto ya no es productor, se decide abandonarlo. Entonces yo todas estas zonas productoras debo de aislarlas mediante una doble barrera. Tengo que, aislar los intervalos abiertos, las formaciones permeables para pues impedir que estos fluidos que están en formación pues migren hacia la superficie para evitar contaminación y demás cuestiones que puedan infringir en las cosas que nos dicen los organismos regulatorios. Y como segundo punto, yo tengo que cumplir con colocar un tapón superficial que se encuentre entre 100 y 250 metros por debajo del contrapozo, que me cubra toda mi zona transversal del pozo, que serían todos los espacios anulares, de acuerdo a la cantidad de TRs que tenga este pozo. Y bueno, básicamente como que son cumplir con estos dos puntos que me están diciendo mis organismos que yo debo de tener cubiertos para decir que abandoné correctamente un pozo. Y como, bueno, ahorita como lo comentaba, todos estos organismos tienen la facultad de ejercer poder sobre el pozo, entonces a estos organismos hay que rendirles cuentas. Cuando se va a abandonar un pozo, se tiene que hacer un programa de, pues básicamente un diseño de abandono que se tiene que agregar, que se tiene que compartir con estos organismos para que se autorice que se está abandonando de acuerdo a lo que ellos te están diciendo. Entonces ya tienes como que permiso para abandonar este pozo porque ya cumpliste con lo que ellos te están pidiendo en el diseño. Ok, barreras de cemento. En el abandono de pozo, mayoritariamente lo que se utilizan son las barreras de cemento. Aquí existe un organismo internacional llamado Oil and Gas UK, que en su guía de desmantelamiento de pozos de la versión 2018 te dice que existe un criterio de colocar tapones de cemento de 150 metros lineales para asegurar tener 30 metros efectivos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando uno coloca un tapón de cemento, entre que lo estoy colocando, lo estoy desplazando y lo estoy pues dejando en donde yo planeé colocarlo, el cemento se contamina. Entonces a lo mejor yo sí planeé colocar 150 metros lineales de lechada de cemento, pero este organismo me dice que lo que va a llegar íntegro, o sea, lo que al final voy a tener como tapón efectivo, van a ser 30 metros. Y si yo quiero, en este caso, colocar 60 metros efectivos, yo debo de colocar un tapón de cemento de 250 metros. Aquí en estas gráficas que traté de poner, lo explico como de otra manera. Yo, como les comentaba ahorita, lo que me dicen los organismos es que yo debo de colocar una doble barrera para decir que estoy abandonando correctamente un intervalo productor. Y una doble barrera es un tapón de cemento de 60 metros efectivos o colocar 2 tapones de cemento de 30 metros efectivos. Pero bueno, lo que más, y yo en lo personal con lo que he trabajado más, es con colocar tapones de cemento de 250 metros para asegurar que voy a tener 60 metros efectivos de cemento. Y ya colocando 60 metros efectivos de cemento, ya estoy diciendo que estoy abandonando correctamente un intervalo productor, porque 60 metros ya me cuentan como 2 barreras dos barreras para aislar el intervalo. Entonces, yo al colocar 60 metros efectivos de cemento ya cumplí con tener una doble barrera en un intervalo productor. Entonces, bueno, básicamente son como que las 2 maneras que yo tengo de colocarlo. En esta imagen está un poco más más explicado. En el primer caso, pues tengo el ejemplo de colocar un tapón de 150 metros para yo garantizar 30 metros y ahí ya tengo una barrera. Para posterior encima, colocar otros 150 metros y asegurar otros 30 metros. Ese es el primer ejemplo. Pero como lo comentaba, yo he trabajado más en el caso de colocar tapones de 250 metros para asegurar tener 60 metros. Y ya con esos 60 metros, yo estoy diciendo que estoy abandonando correctamente este intervalo productor. Ok, para el diseño del taponamiento del pozo.
Bueno, ya una vez que yo tengo todos los datos, todos los requerimientos que me están diciendo, en este caso la CNH, la ASEA y la Comisión de la Reguladora de Energía, yo ya sé lo que ellos me están pidiendo para decir que voy a abandonar correctamente un pozo. Entonces ahora yo tengo que hacer un diseño para presentarlo precisamente a estos organismos en donde yo voy a abandonar el pozo. Pero ¿qué necesito para este diseño? Yo necesito todo esta lista de cosas para abandonar el pozo, principalmente el estado mecánico, conocer cómo se encuentra después de la terminación, porque a veces se perfora, se pasa a terminación, a lo mejor se baja un aparejo de producción, el aparejo en muchas ocasiones, como me ha tocado, no lo recuperan, entonces pues ya el estado mecánico cambia porque ya tiene su aparejo de producción. Entonces considerar cómo se encuentra el pozo, cómo me lo van a entregar, conocer toda la distribución de las TRs, los diámetros, librajes, la mayor información que se pueda de las TRs, así como del aparejo de producción, pues todos los componentes que se usaron para el string del aparejo. Yo necesito, a veces en pozos que precisamente se abandonan por que a lo mejor ya no son rentables, son precisamente pozos viejos. Entonces de estos pozos luego no se tiene mucha información, entonces sí es a veces complicado como que crear el diseño que yo voy a usar para abandonar correctamente este pozo, pero ahora sí que mientras más información yo tenga, pues mejor voy a hacer el trabajo. Entonces sí pasa que la verdad luego no hay como una distribución de cómo está actualmente el pozo. Bueno, como lo comenté, luego estos pozos no recuperan el aparejo. Me ha tocado ver esos casos donde no lo recuperan el aparejo. Entonces, como son pozos que ya tienen pues varios años, luego estos aparejos ya se encuentran con anomalías. Entonces, de acuerdo a las reparaciones que le hayan hecho, pues yo necesito tener estos datos de qué anomalías se encontraron en el aparejo, si hay a lo mejor alguna rotura de la TR, si a lo mejor una resistencia. Todos estos datos a mí me sirven para crear un diseño que, no sé, si a lo mejor a tantos metros ya no pudo bajar una TF, entonces yo es como que, bueno, entonces no puedo colocar con TF. Todo este tipo de cosas, pues bueno, a mí me sirven. Muy importante las zonas productoras, en qué intervalos son donde están estas zonas y cuántos intervalos son, porque a veces yo con mi doble barrera, pues a lo mejor puedo aislar varios intervalos, pero sí, sí considerar que yo tengo que aislar todos los intervalos que yo tenga que fueron productores en este pozo, yo tengo que aislarlos mediante la filosofía de la doble barrera que lo comentaba anteriormente. Los gradientes de presión y de temperatura, de igual manera, o sea, para determinar, en este caso, por ejemplo, la temperatura para correr diseños de lechada a las que se va, con las lechadas con las que se va a trabajar para hacer estos tapones. Registros de manera general, pues puede ser un CBL, un registro de cementación, puedo tener registros de productividad, de las curvas de producción que hubo, si hubo, no sé, inyecciones de agua, pues a lo mejor tener un dato de alguna prueba de admisión que se haya realizado, si hubo una estimulación en el pozo, si hubo un fracturamiento. Todo ese tipo de cosas a mí me sirven para pues diseñar de una mejor manera el abandono de este pozo. Entre lo que se produjo en el pozo, bueno, ya sea aceite o se produjo gas, me interesa saber porque, no sé, por ejemplo, en caso de pozos que produjo aceite muy, muy pesado, luego estos pozos, hay a veces primero que hacer una limpia porque el aceite muy, muy pesado, pues a la larga, después de tantos años, crea como que tapones de aceite, por así decirlo, entonces es difícil luego circular entre estos espacios anulares. Entonces, si es el caso, pues bueno, se considera hacer una limpieza del pozo. Y bueno, como comentaba, pruebas de integridad y pruebas de admisión que se hayan realizado en el pozo. Si se realizaron reparaciones, pues bueno, toda esta información a mí me sirve para determinar, bueno, realmente se vuelve a hacer cuando se llega al pozo, pero si existieron pruebas de admisión, yo necesito ese dato para saber con cuánto voy a inyectar, cuál es la presión con la que yo voy a inyectar hacia la formación, si es que voy a poder hacerlo, porque hay casos en donde el pozo ya no admite, entonces pues simplemente no se hace una cementación forzada, se busca la manera de colocar otro tapón, cumpliendo la filosofía de yo aislar con doble barrera estos intervalos productores. Ok, y bueno, ya como tal, lo que serían las operaciones de abandono,
cómo se realiza de manera general. Lo traté de describir de una manera general porque realmente un abandono, a como puede ser muy simple, a como puede ser muy complejo, depende mucho del pozo. Hay pozos que son mesozoicos, hay pozos terciarios, hay pozos en donde nada más se tiene que hacer un tapón, 2 tapones, esto ya pues depende mucho del pozo. Hay pozos en los que son muy profundos, a lo mejor tiene no sé, por ejemplo, tiene sus intervalos productores, bajaron un aparejo de producción, tengo empacadores y luego tengo intervalos por arriba del empacador, entonces sí se tiene que buscar la manera en la que todos mis intervalos tengan que estar aislados. Entonces, puedes aislar a lo mejor mediante tus 2 barreras, puedes aislar varios intervalos, pero si tienes a lo mejor todavía 1000 metros más arriba de intervalos, pues no los puedes aislar todos con un solo tapón. Entonces sí se considera pues ahí todos los intervalos que yo tenga productores para yo determinar cuántos tapones de cemento voy a colocar. Pero pues recordando básicamente lo que me dice mis organismos reguladores, es que yo tengo que aislar todos los intervalos productores y colocar un tapón superficial. Entonces ya pues yo con estos requerimientos pues yo defino cómo voy a hacerlo. Pero bueno, de manera general, lo que se haría en una operación de abandono, primero que nada, pues se tiene que acondicionar la localización y el camino. ¿Por qué? Porque yo en esta localización voy a meter unidades pesadas, se consideran, porque pues metes, no sé, un equipo de cementación, metes registros eléctricos, metes insumos, metes materiales y servicios. Entonces tienes que hacer pues todo tu layout en donde tú vas a acomodar dónde van a ir todos tus equipos, considerando todos los equipos que van a entrar. En el caso a veces se requiere meter TF, si no están consideradas, pues bueno, también considera que a lo mejor ahí tengas que meter una TF. Entonces sí, como que la parte de acondicionar bien la localización y el camino. Ya una vez yo tengo la localización en condiciones para yo entrar con unidades, bueno, ya se acomodan unidades de cementación, como ya lo comenté. Se tiene que meter equipo de separación para tener un control de todos estos fluidos. Normalmente también entran registros eléctricos y en demás insumos, bueno, pueden ser así como pipas de agua, UPVs, unidades de vacío y bueno, demás cosas que luego tienen que entrar a la localización para todas las operaciones que se van a realizar para el abandono del pozo. Posterior, bueno, una prueba de líneas mayor a las presiones de trabajo esperadas. Aquí lo quise resaltar porque realmente las presiones de trabajo esperadas yo las voy a definir, pero en base a muchas cosas. En base a que yo ya si voy a abandonar un pozo, ya estoy considerando que a lo mejor el pozo ya tiene todos, a lo mejor ya no estoy en contacto con la formación. Yo, por ejemplo, durante la perforación, cuido mis presiones de trabajo porque yo a lo mejor no quiero llegar a fracturar la formación. Aquí en este caso, pues como el agujero ya está revestido, ya no tengo como ese detalle de no querer fracturar la formación, pero que sí tengo ya zapatas. Entonces normalmente las zapatas suelen ser el punto como más débil de las tuberías, entonces yo debo de cuidar no llegar a fracturar las zonas de las zapatas. Y bueno, como lo comentaba, luego estos pozos productores de años, sus tuberías ya no están al 100% de su capacidad. Por ejemplo, en la perforación, tú no consideras tu tubería con tu presión interna al 100%, normalmente lo hacen al 80% por tener un margen de seguridad. En tuberías nuevas, entonces este tipo de tuberías que ya son normalmente viejas, tú no consideras la tubería ni siquiera al 80%, tú la debes de considerar. No hay un porcentaje definido, pero sí a lo mejor consideras ya como mucho el 60% de la presión que te está diciendo. Entonces, yo para definir presiones de trabajo voy a considerar muchas cosas. Entre esas cosas voy a considerar las presiones de las tuberías, porque pues ahora sí que ya es lo que tengo. O sea, ya se me entregó un pozo que está totalmente revestido. Yo debo de cuidar ahora las tuberías. Si hay accesorios, a lo mejor en el aparejo, empacadores, todo este tipo de cosas, yo debo cuidar ahora esas cuestiones para yo definir cuáles van a ser mis presiones de trabajo. Y bueno, pues básicamente como que quise resaltarlo por este punto. O sea, realmente hay como muchas pautas que te van a definir cuáles van a ser tus presiones de trabajo. Por ejemplo, también si tengo datos de prueba de admisión que se hayan realizado en el pozo, bueno, estos datos a mí me van a servir para yo decir, ok, voy a trabajar con una presión de inyección a lo mejor máximo de 3,000, 4,000 PSI, porque ya hubo un trabajo que se hizo así, y yo de como quiera no puedo exceder esta presión porque a lo mejor ya voy a llegar
a colapsar la tubería en la que estoy trabajando. Entonces, bajo estas cuestiones, uno como diseñador de taponamiento de pozos, pues tiene que decir, ok, tengo todas estas cuestiones, ¿qué es lo que yo voy a respetar para definir mis presiones de trabajo que voy a tener en la operación? Ok, bueno, se hace prueba de líneas, ya después se procede a hacer un momento de la lechada de cemento de acuerdo a lo que yo planeé en la propuesta de ingeniería. Pues aquí, como lo comenté, pues pueden ser desde tapones, cementaciones forzadas, pueden ser T por C, pueden ser tapones a través del aparejo, pueden ser con TF. Realmente hay las técnicas de colocar un tapón de cemento, pues estas sí pueden variar de muchas maneras. Entonces ya yo todo lo que planeé en la propuesta de ingeniería es lo que voy a bombear de lechada. Todos estos tapones, yo en mi guía operativa me dice que yo tengo que probar esos tapones con peso y compresión. Aquí normalmente, por ejemplo, probar con peso, cuando se va a colocar un tapón y todavía tengo el equipo de perforación, es decir, voy a colocar un tapón a lo mejor un side track, a lo mejor ahí sí puedo probar con peso, recargando peso con el equipo. Pero en el caso de tapones que se van a colocar ya en la etapa de abandono, el peso que le puedes recargar no es tanto, realmente nada más lo que haces es como bajar con la unidad con la que vas a tocar la cima del tapón y ese es el peso que se le recarga. Realmente no hay manera de recargar más peso a como lo haría si tuvieran el equipo de perforación. Y lo que sí es que también se tienen que probar con presión, se hace una prueba de presión positiva, que sería básicamente una prueba de hermeticidad, en donde yo tengo que constatar con qué volumen estoy haciendo esta prueba y con cuánta presión estabiliza, el tiempo que se recomienda estabilizar durante 10 minutos y ya se da la prueba por buena. Y bueno, ya posterior a que ya yo coloqué mis tapones que programé en mi propuesta de ingeniería colocar, los probé, ahora sí ya se hace lo que es una colocación de monumento de abandono, en donde se describe pues básicamente el pozo que es, la fecha en la que se abandonó. Y como dato aquí es importante para precisamente la información documental que se entrega a los organismos, es que yo tengo que tener constatadas todas las gráficas de las operaciones que yo realicé en el pozo. ¿Por qué? Porque yo estas gráficas las tengo que anexar en los entregables que tengo que entregar, ya sea a CNH o a la CEA, para, bueno, pues constatar que las operaciones se llevaron conforme yo lo programé en mi propuesta de ingeniería. Y bueno, básicamente como que de manera general sería como que el programa que se lleva a cabo en un abandono de pozo. Como lo comenté, realmente varía mucho, o sea, no me gustaría tampoco que se queden con la idea de qué es lo que se hace, porque normalmente pasa mucho y a mí en lo personal es algo que me ha pasado trabajando en pozos del activo de Bellota Jujo, por ejemplo, son pozos mesozoicos. Estos pozos a veces uno programa hacer las cosas aún con la información que se proporciona, pero llegando pues ahora sí al pozo no son las condiciones en las que se comentó que estaba el pozo, o a lo mejor alguna anomalía que se haya encontrado y no estaba entre la información que nos proporcionaron. Pues la verdad es que sí pasa y entonces ya no puedes hacer las operaciones a como lo programaste, que fue lo que entregaste a CNH. Pero pues para todo esto, pues bueno, se hace un entregable final que ya es como que todo lo que hiciste, cómo lo hiciste y por qué lo hiciste para entregar y constatar que se abandonó de la manera que ellos mismos te están diciendo que se abandonó el pozo. Y bueno, ya fue básicamente la presentación. No sé si alguien tenga alguna duda. Antes que nada, muchas gracias por por la presentación, Fer. Les agradecemos que te tomes el tiempo para estar aquí. Y bueno, con eso agradecemos a la ingeniera Fernanda por su excelente presentación. Ahora abrimos el espacio dedicado para las preguntas y las respuestas. Les recuerdo que pueden utilizar la función de levantar la mano en Teams o escribir sus preguntas en el chat de Teams y también en el en vivo que estamos realizando en la página oficial de Facebook. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor de compartirla. Siéntanse libres de preguntar. En Facebook hay una duda.
Dice, ¿el cemento utilizado para taponar es diferente al cemento utilizado en la cementación de las tuberías de revestimiento? No, básicamente es el mismo. Aquí, bueno, no sé si tienen este dato, pero el cemento, el tipo de cemento que se usa para las cementaciones es cemento clase H, que es un cemento que está, pues probado para hacerse operaciones de alta temperatura, alta presión, que son normalmente las condiciones en las que se realizan las operaciones en general de, ya sea de perforación, de terminación, alguna reparación o en este caso abandono. Se consideran, bueno, presiones altas, temperaturas altas, entonces este cemento H es el que yo puedo utilizar en la lechada para hacer estos tapones de cemento, de igual manera en las tuberías de revestimiento. Pero siempre, sí varía realmente ya el diseño, porque a veces no es un tapón superficial, no lo haces a la misma temperatura que haces una cementación forzada a 6.000 metros, entonces varían las condiciones, pero el cemento básicamente es el mismo. Gracias, ingeniera, por su respuesta. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Cuando un pozo ya deja de producir, ah, ¿sí me escuchas? Ah, sí, te conectaste por otra compu, ¿no? Tal vez, creo. Sí. Cuando un pozo deja de producir, hace cuenta un pozo de crudo pesado. Ajá. De las tuberías de revestimiento se quedan llenas tal cual del petróleo o ¿cómo es eso cuando ya dejan de producir? Pues es que en teoría sí, y por ejemplo el ejemplo que comentaba de pozos productores de aceite pesado, eh, sí tiende que el paso de los años, inclusive no necesariamente aceite pesado, a veces inclusive aceite ligero, aceite pues no sé, 20, 30 grados API, aunque no sea precisamente pesado, viscoso, con el paso de los años sí tiende a crear como no sé si llamarlo así, enjarre en la tubería, entonces sí en algún punto la tubería, pues no taparse, pero sí ya si tenía un diámetro así, a lo mejor ya en el enjarre me queda un diámetro así. Entonces, eso sí es algo que pasa. Ah, ok, pero haz de cuenta, cuando deja de producir, o sea, todavía la tubería está llena del crudo. Pues en teoría sí. En teoría yo tengo aceite o lo que sea que gas, en este caso, pues hay pozos que son productores de gas, pero lo que se supone que yo producí, lo que está produciendo el intervalo, yo lo tengo en la tubería. Bueno, en muchos casos es en aparejo, se baja el aparejo precisamente para poner a producir. Ya la terminación del aparejo es la que varía, ahí sí, también es un mundo, ¿no? Las terminaciones de, de los aparejos. Pero pues básicamente sí, yo se supone que tengo aceite. Ah, ok. Ok, sí, ya quedó resuelta mi duda, gracias. Bueno, también tengo otra duda antes de... Sí, sí, sí. Cuando, ya ves que en las perforaciones, cuando se cementa un pozo, o sea, es tubería de revestimiento, se inyecta el lodo, después un tapón que va empujando el lodo para que se vaya a las paredes, al más o menos así lo tengo entendido, Ah, y después, viene el, ¿cómo se llama? El lodo de perforación que empuja el otro tapón, o sea, el primer tapón, y uh-huh. después otro tapón que empuja el lodo de perforación. Sí, mira, o sea, es básicamente el proceso de una cementación primaria. En la cementación primaria yo ya bajé la tubería, yo ya tengo mi tubería en el fondo, ahora yo quiero cementar esa tubería. Vamos a suponer que es una tubería intermedia. Yo voy a hacer, lo que se hace es, ya bajaste tu tubería con tu zapata y cople flotador, o diferenciar, ¿no? Pero bueno, para hacer la cementación se tiene que hacer en flotador. Yo bajo un tapón de diafragma, bombeo la lechada, bombeo un tapón de desplazamiento y de ahí desplazo con mi fluido con el que voy a desplazar. Básicamente es como que el concepto, o sea, yo tengo que primero lanzar un tapón diafragma por delante de la lechada, bombeo la lechada de cemento ya al volumen que yo haya determinado y posterior bombeo, bueno, no bombea, sino como que sueltas un tapón de desplazamiento. Haz de cuenta, por decirlo así, el bache de lechada de cemento va encapsulado entre estos dos tapones.
Ah, ok, ok, ya, Ujú. ya, sí. Ya le agarré, ok. Ajá, a veces, sí, básicamente es eso, o sea, los tapones, no sé, bueno, ahorita no tengo imágenes, pero no sé si han llegado a ver un tapón, realmente son como, no son muy grandes, son unos tapones así como, depende del diámetro de la tubería, para el interior, lógicamente. Eh, Son como de un material, como de hule, pues tengo que primero lanzar un tapón diafragma, que es el que llega al cople primero, bombeo la lechada de cemento, lanzo mi tapón de desplazamiento, todo el cemento tiene que salir hacia el espacio anular. Y al final tengo yo mi diafragma y tengo mi tapón de desplazamiento. Se dice que en una cementación lo que tú quieres es alcanzar presión final. ¿A qué me refiero? A que el tapón de desplazamiento llegue al tapón acople, pues. Y ya yo digo que ya terminé de desplazar. Ok, ok. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Has enfrentado algún caso donde el taponamiento falló? Mira, para decir que un taponamiento falló, por ejemplo, yo la manera en la que yo constato que un tapón quedó es cuando yo hago una prueba de hermeticidad. Si mi tapón de cemento no aguanta esta prueba de hermeticidad, es por varias razones. Una de ellas, a veces, no se le da el tiempo de fraguado que me está diciendo mi carta de esfuerzo compresivo. Entonces, si yo estoy, por decirlo así, movilizando el cemento antes de que se cumpla al menos las 500 PSI, yo no tengo garantía de que en la prueba de hermeticidad vaya a aguantar la presión durante 10 minutos, ¿no? Entonces, sí hay varios factores que puede haber para yo decir que la prueba de hermeticidad no fue efectiva. Sí pasa, y lo que se hace pues básicamente es que no se da o sea, mientras no haya una prueba que me constate que el tapón quedó bien, yo no puedo decir que esta cementación quedó bien, entonces después se tiene que repetir. Ya sea que en esos casos lo que se puede hacer es terminarla y dar las 24 horas. Ya en 24 horas, si el cemento no está fraguado, pues ahí ya sí sea, yo creo que sería como un análisis causa-raíz del por qué el cemento en 24 horas no está fraguado. Pueden ser cuestiones de contaminación, pueden ser cuestiones de que a lo mejor y no se mezcló como decía la carta del laboratorio, pueden ser muchos factores. Pero lo que se haría en todo caso, pues sería tratarle de dar las 24 horas, se repite la prueba y ya si en una repetida ocasión el resultado es el mismo, se da que no quedó el tapón, entonces pues se tiene que repetir. Ok, muchas gracias. Hay otra duda en Facebook. ¿Qué riesgos existen si un pozo no se sella adecuadamente? Bueno, no sé si habla como de durante la perforación o durante el taponamiento, pero por ejemplo, durante la cimentación, si yo no, se supone que en la cimentación el objetivo de yo cementar una tubería de revestimiento es aislar la formación. Si yo, por ejemplo, cemento mi tubería y después de cementar la tubería, a lo mejor y cementé bien, presión final, se probó todo, o sea, todo bien, pero a la mera hora tengo presión en el espacio anular, quiere decir que yo no aislé correctamente la formación. Entonces, lo ideal es siempre dejar los espacios anulares herméticos. Si no están herméticos, yo tengo que buscar la manera de hacer, pues en todo caso, un anillo de cemento para ya asegurar la hermeticidad del espacio anular. Eso en el caso de la cementación primaria. Si, por ejemplo, durante el abandono yo no estoy pues aislando como tal los intervalos, pues entonces estoy diciendo que no estoy cumpliendo con lo que me está diciendo la CNH, que yo tengo que tener totalmente aislado, tener presión cero, cero aporte, cero presión en el intervalo. Si yo no tengo esto, pues básicamente no estoy cumpliendo. Entonces yo tengo que sí o sí asegurar que yo no tengo aporte de la formación hacia la superficie, porque esto ya está incumpliendo pues, en varias cuestiones ambientales y todo ese tipo de cosas. Realmente lo que pasa, por ejemplo, cuando se deja de producir es que no se tiene ya la presión suficiente, ¿no? Pero realmente sí Uh-huh. sigue ascendiendo fluido todavía. Sí, mira, por ejemplo, hace poco me tocó un pozo, que incluso aún y ya cuando este pozo tenía como que su indicación de que ya va a abandono, te digo, o sea, va a abandono por muchas cuestiones, o sea, lo que más pasa es que a lo mejor el pozo ya no es rentable, ya, este,
Sí, básicamente a lo mejor ya no produce lo que te estaba produciendo hace 5 años. Entonces pasa a abandono, ¿no? Pero, por ejemplo, me tocó en un pozo que ya se había determinado que iba a abandono porque ya no era productor. A la hora que llegamos, pues nosotros obviamente tenemos que abrir el pozo, en este caso, pues las válvulas del medio árbol, y este pozo seguía tirando aceite. Y en un punto fue tanto el aceite, se mandó a analizar y todo, total que tiene un corte de agua muy bajo, o sea, casi 100% aceite. Entonces, sí fue como esta cuestión de que, ok, entonces este pozo no se puede abandonar. Y sí fue como que un tiempo en el que dijeron, entonces espérame a abandonarlo porque sigue produciendo, sí está produciendo buena cantidad de aceite. A lo mejor entre ese inter de que el pozo dejó de producir, a lo mejor y precisamente tenerlo cerrado, pues no sé, ahí sí pueden incluir muchas cosas, pero sí es como que, a ver, espérame al abandono porque este pozo sigue produciendo. Entonces, si sigue produciendo y lo que me está dando es un aceite de a lo mejor unos 30 grados API, que es como que lo más comercial, rentable, me sigue produciendo, tiene un corte de agua muy bajo, entonces yo no puedo decir que este pozo ya no me está produciendo, porque sí está produciendo. Entonces, al final sí se decidió abandonar porque las muestras que se siguieron analizando ya no eran tan limpias de aceite como la primera, entonces abandonó, pero pues sí, eso, o sea, sí pasa. Ok, gracias. Gracias, ingeniera. Bueno, antes de concluir, quiero agradecer nuevamente a la ingeniera Fernanda por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Y como muestra de nuestro agradecimiento, me gustaría hacerte entrega de un reconocimiento virtual por tu invaluable contribución a este evento. Así que lo voy a presentar. Reconocimiento a la ingeniera Fernanda Raquel Vázquez Flores por haber impartido la conferencia titulada Lineamientos y Procedimiento Operativo de Taponamiento de Pozos, llevada a cabo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este reconocimiento te lo haremos llegar vía correo con el mismo formato. Okay. Gracias. Y bueno, ingeniera, igual sí le gustaría compartir algunas palabras para finalizar la reunión. Pues bueno, nada más agradecerles la oportunidad. Digo, tampoco, yo también tengo 2 años, tengo apenas 2 años que egresé. Realmente yo apenas estoy construyendo esta parte de tener experiencia en la industria, pero lo poco o mucho que sé, pues yo con gusto, lo comparto. A mí, en su momento también me sirvió haber escuchado estudiantes y te da como que, esta segunda vista a lo mejor y verlo desde la vida estudiantil y no desde la vida de lo que tus maestros te cuentan, ¿no? Entonces sí, trato de a lo mejor hacer lo que a mí también me gustó que hicieran y pues en lo que yo pueda ayudarles, como les digo, la verdad no tengo mucha experiencia, pero lo poco o mucho que sé, pues con gusto lo comparto, espero haber transmitido la información, y cualquier duda, cualquier cosa del área que luego tengan dudas, pues con confianza me pueden preguntar, tienen mi contacto y pues igual la presentación se las hice llegar, entonces pues ya, ahí estamos, cualquier cosa que se necesite. Muchas Sí. gracias. Sí, realmente sí agradecemos tu participación. Sí me dio mucha alegría y mucho gusto que sí pudieras estar aquí y compartir un poco de tu experiencia. La verdad es que es muy impresionante pues verte ya en el campo laboral y sí me emociona mucho que estés aquí. Llegan a estar ustedes próximamente. Eso esperamos. Roberto, ¿vas a decir algo? Sí, me quedó la duda nada más. Como que todavía sigo procesando la explicación que me diste del taponamiento. Es que, por ejemplo, estaba pensando que ya ves que son de diferente diámetro las tuberías de revestimiento, o sea, se van ensanchando. Sí, De, y hace cuenta en un pozo vertical, donde pues la última parte es la de donde viene el fluido ajá, de la formación. sí. O sea, así un ejemplo bien sencillo, ¿cómo es taponar un pozo así vertical? Si lo Eh, pudieras explicar otra vez, sí, por favor. sí, no pasa nada. Mira, en un pozo, realmente los conceptos del abandono que comenté, de CNH y todo este tipo de cosas, van tanto para pozos verticales, pozos horizontales, pozo tipo pota, lo que tú quieras, ¿no?
Pero, por ejemplo, un pozo vertical, bueno, yo sé que tengo mis intervalos productores, pues obviamente en el fondo, ¿no? O sea, ya sea objetivo terciario, objetivo cretácico, o sea, cualquier profundidad, yo tengo mis intervalos abajo. Yo tengo que aislar, entonces yo lo que hago es, ya sea una cementación forzada, ya sea colocar un tapón de cemento en sus intervalos, pero pues yo coloco vamos a decir que voy a colocar voy a hacer una cementación forzada a los intervalos, ¿no? Entonces, en el fondo yo ya tengo aislada toda esa parte. Lo que sigue después es colocar un tapón superficial, siempre y cuando ya no tenga yo aporte de ningún tipo en superficie. Si no, pues bueno, tengo que proceder a hacer otro tapón. Si a lo mejor ya no puedo hacer una forzada, porque a lo mejor y sí ya cerré los intervalos, como les comenté en la forzada, lo que yo tengo que tener es una admisión. Si no hay admisión, yo no puedo hacer una cementación forzada. Lo que se hace, pues entonces sería como un circulado, un T por C, básicamente. Entonces ya yo decido como que nuevamente en qué profundidad voy a colocar nuevamente un tapón para ya lograr como que tener aislados los fluidos de la formación, ya no tener ningún tipo de aporte. Ok, sí, espera, es que como que sí mezclaste muchos conceptos que a lo mejor para ti son ya muy normales, a lo mejor. Pero como que sí, T por J y algo así mencionaste y como que sí me saqué de onda. Bueno, es que mira, por ejemplo, los tipos de pozos, no sé si ya a lo mejor han visto ese tema, pero un pozo vertical, pues lógicamente, vertical. Sí. No sé, por ejemplo, un pozo de tipo horizontal es un pozo en el que yo perforo una sección de forma vertical. Yo voy a hacer un agujero piloto para estudiar la zona en la que yo voy a navegar horizontalmente. Entonces yo perforé así y para después continuar a la zona horizontal es lo que les comentaba, un tapón de desvío. Yo perforé mi zona hasta cierta profundidad, no sé, vamos a decir 3,000 metros. Yo ya tengo hasta 3,000 metros perforado. A lo mejor ya bajé TR, no sabes, ya eso es otro asunto. Ya independientemente de las TRs que bajé, pero yo ya estoy en 3,000 metros. Ya como que analicé esa zona, ya vi las presiones, los gradientes que voy a manejar en esas zonas, entonces ya con esos datos de la columna, yo ya sé cómo puedo perforar horizontalmente. Entonces yo lo que tengo que hacer es colocar un tapón ahí, que es lo que sería un side track, que es un tapón en el que yo lo coloco, por decirlo así, en el fondo y ya de ahí me sigo continuando para perforar horizontalmente. Ah, ok, sí, 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 mostraste una imagen, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, igual ahí en la presentación, igual para que lo veas como visualmente y lo entiendas, o sea, es como un tapón de cemento para aislar el agujero que yo ya perforé verticalmente, porque yo lo que quiero es continuar en mi horizontal. Entonces yo coloco un side track, que es como se le dice, un tapón de desvío, y ya de aquí yo ya puedo continuar en mi horizontal, porque ya analicé toda esta zona, o sea, yo ya vi no sé, a lo mejor la columna, ya tuve datos de qué gradientes tengo aquí, tengo la litología, todo ese tipo de cosas, pues ya tengo analizada esa zona. Entonces ya yo me continúo a la horizontal. Entonces es el vertical y el horizontal. Que son básicamente como que en general los tipos de pozos que hay. Ok, este proceso del taponamiento por lo general es rápido, ¿tú dirías? ¿Como así de un día? O, No, a veces lo más que me ha tocado a mí, ya depende mucho de las cuestiones en las que se entrega el pozo, pero sí a veces una semana, 2 semanas, es o más. sea, pero haz de cuenta, tal cual el taponar es lo que Ajá. dura una semana. No, mira, realmente la operación de lo que es el bombeo, por así decirlo, o sea, la colocación de la lechada, es algo que haces en horas, o sea, 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la profundidad, lógicamente, ¿no? Pero es algo que haces rápido, pero, por ejemplo, tú entre cada tapón, la recomendación es darle sus 24 horas, más que nada porque ya van para abandono. Entonces, yo así ya, o sea, yo así como que no, pues ya no tengo la premura de que, por ejemplo, en la perforación, la gente lo que quiere es optimizar tiempos, entonces no le das 24 horas, porque 24 horas del equipo de perforación ahí parado, pues tampoco, ¿no? Pero ya en el caso de abandono, pues sin problema tú de las 24 horas y ya aseguras que sí tienes, que ya cuando bajes tú a tocarlo, bajes a probarlo, te va a aguantar, entonces ya lo das por bueno. Entonces, se le puede dar menos, pero la recomendación es darle sus 24 horas. Entonces, entre que colocas uno y colocas otro, ya se te fue un día. Y luego no es bajar y ya colocar el siguiente, sino que se baja con ya sea unidad de línea de acero o unidad de registros, bajas a tocar la cima.
A veces cuando son pozos muy profundos, eso entre bajar a tocar y levantar otra vez a superficie es una operación que se puede llevar hasta 6 horas. Y luego si ocupas disparar para colocar otro tapón a esa misma profundidad, ya son otras 6 horas. Entonces, sí, realmente, como tu pregunta era de realmente como tal el tiempo de la operación, no es tanto. O sea, una operación de cimentación en abandono a lo mejor te das unas 3, 4 horas. En perforación, cuando son tuberías a profundidades ya grandes y son diámetros más grandes, yo he sabido que luego las operaciones hasta duran 12 horas, o sea, o más. O sea, sí, por el volumen de cemento que se bombea y lo que se tiene que mezclar y todo eso. Entonces, en perforación luego sí tienden a durar mucho, mucho las operaciones por el volumen de cemento que se va a bombear. Pero en el taponamiento la verdad es que no tanto, a lo mejor unas 3 horas, ya lo mucho. La pura operación, pero como te digo, o sea, las operaciones que se hacen también para el abandono. Ok. Disculpa, Fer, y nunca, bueno, ¿no ha pasado que el cemento fragüe antes de tiempo? No, porque mira, tú cuando tú haces el diseño, tú haces una solicitud al laboratorio con el que tú estás, de que tú digas, o sea, yo quiero que me hagas una lechada que tenga un tiempo bombeable de tanto tiempo. Y este tiempo bombeable, tú como ingeniera de diseño vas a decir, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en colocar este cemento? O sea, yo tengo que saber cuánto voy a desplazar, cuánto voy a bombear, pues cuánto me voy a tardar. Entonces, cuánto mínimo y dándole un margen de seguridad requiero yo que mi cemento, que la lechada en este caso, esté en estado líquido para yo poder bombearla. Entonces, ya el cemento llegó a su... bueno, es a lo mejor, y ya para no confundirlos, pero hay un punto en el que tu cemento ya no lo puedes, ya no está en su fase líquida, ya no lo puedes bombear. Entonces, ahí es cuando empieza a desarrollar geles. ¿A qué me refiero? Que el cemento ya se te está fraguando. Entonces, yo tengo, como ingeniero de diseño, de taponamiento, yo tengo que saber cuánto tiempo me voy a tardar y darle un margen de seguridad a la lechada para yo tener la seguridad de que voy a poder bombearlo en el tiempo que me tarde sin que se me frague. Entonces, cuando ha llegado a pasar, a mí la verdad no me ha pasado y espero no me toque, pero si pasara eso es porque realmente no existe un buen diseño de la lechada. Que se te fragua antes, puede ser por muchas cosas, pero pues lo principal a lo que se van es saber el diseño, cuánto tiempo tenían tu carta de tiempo bombeable. Entonces, sí, todas esas cosas se cuidan. Ok, gracias. Sí. Tengo otra duda. Cuando, por ejemplo, ya ves que se tiene un equipo, una instalación ahí de, pues, cuando ya está produciendo el pozo, y pues yo Ajá. creo que, ajá, o sea, ¿qué se hace con esa instalación que se tenía? Mira, cuando ya terminaste el abandono, ya colocaste el tapón superficial, lo que se hace es hacer haz de cuenta que tú tienes tus cabezales y luego tienes el árbol de producción. Entonces lo que se hace es hacer un corte de los cabezales. Cuando yo hago ese corte, ahorita no tengo una imagen aquí, si la encuentro se las comparto, pero es una imagen en donde tú vas a hacer el corte, ves el cemento donde está cubriéndote todos los espacios angulares. Ya, pues, el medio árbol se recupera y se entrega a la, a la compañía responsable. Normalmente Pemex es el dueño de los medios árboles, entonces pues se acondiciona para entregarlo. Ahí sí, la verdad, no estoy muy segura de qué tanto puede ser servible nuevamente un medio árbol. Pero lo que sí es que se corta y se entrega al responsable, que en este caso pues sería el activo. Ok. Sí, como tal, Y, no tengo las imágenes, pero sí te las hago llegar para que lo vean, porque luego sí es mejor verlo visualmente. ujú, sí, y por ejemplo, ¿queda tal cual el hoyo ahí? O. Bueno, mira, ya después de que hicieron el corte, lo que se hace es colocar haz de cuenta que el corte se hace casi a raíz de contrapozo. No sé si, bueno, no sé si han visto esa parte. El pozo no está a nivel de suelo, sino que tiene un contrapozo a lo mejor 2 metros por debajo. Entonces yo mi corte de cabezal lo hago a raíz de contrapozo, no a raíz de suelo natural. Entonces, lo que Ok. se hace ahí, ya una vez el corte, se coloca una tubería que salga, el contrapozo se rellena y se coloca su placa. Eso es lo que se llamaría el monumento de abandono, colocar la tubería, soldarla hasta el suelo natural, bueno, por encima del suelo, a lo mejor 1 metro, y ahí se deja su plaquita de que ese pozo fue abandonado, se pone su monumento, se identifica, y eso es lo que después del corte se hace el monumento de abandono.
Ah, mira, ok, sí. Pensé que Ujú. quedaban ahí las instalaciones o así, pero entonces No, sí se quitan, ¿no? sí, sí, sí. Y ya, Ah, pues ahora sí ya. Ahí sí ya cumpliste con abandonar correctamente el pozo. ok. Está bien, ya quedaron resueltas todas mis dudas, gracias. Sí, sí, no, no pasa nada, igual cualquier cosa. Gracias, Fer. Igual gracias a todos los presentes que estuvieron en la charla de hoy. Y te agradecemos nuevamente por la oportunidad y seguiremos en contacto Ujú. pues por cualquier cosa. Y Sí, sí, muchas sí. gracias. Sí, no, hombre, gracias a ustedes. Bye. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.